otra producción de Séptimo Cielo. ...94.7. Hola, soy Hugo Bab Quintela. Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde para charlar sobre teatro, cine y tele, recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos El Gato en la Ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde te estamos esperando. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Beck Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Apuro Teatro. Los sábados de 16 a 17, Adriana Lauro nos invita a recorrer el mundo del teatro. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Críticas, reportajes, todos los protagonistas. Lo tuyo es puro teatro. Apuro Teatro. Hola, soy Javier Calamaro y te invito a escuchar EOL cuarta temporada los viernes a las 19 horas. Un programa de entrevistas y música en vivo. Conduce el griego Gustavo Antonopoulos. EOL cuarta temporada. A tu lugar favorito de la casa llegan con el humor más picante. Yo me voy a presentar, mi nombre es Guadalupe Ugalde y estoy muy bien acompañada de mi amigo Francisco Guida. Todos los viernes a las 22. Pero qué bien, te saluda este intento de persona vamos. El Balcón. Siempre dije que quería hacer las cosas bien. ¿Y cómo les salieron? No, también. El lugar perfecto para ver la realidad desde otra perspectiva. El Balcón, todos los viernes a las 22 horas. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos otra vez en el tren nocturno en el andén, preparando un nuevo viaje. Gaby Antic, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, acá dispuesto a transitar los rieles. Prepárate, porque hoy vamos a enfrentar unas criaturas, Julito. Hoy la verdad que vamos a enfrentar criaturas monstruosas. Que anidan en cualquier organización, los antilíderes. Y justamente tengo a mi vista un libro, mira qué casualidad, Gaby, este libro rojo, de Andrés Hatum.
El título es El antilíder, ¿por qué las personas no renuncian a las empresas sino a sus jefes? Bueno, de todo esto ya se imaginan, amigos, que vamos a hablar de todo lo que sea el vínculo humano. Sí, los vínculos humanos, la cultura de una empresa, cómo afectan estos antilíderes a la organización, a las personas que trabajan en ella. Y qué ubicación tienen en este momento, cómo son referenciados y qué es eso de fundamentalmente antilíder. Pues uno siempre habla de que hay un líder, un CEO, alguien en una empresa que es un líder teóricamente. Hoy veremos qué es un antilíder. Gaby, antes de ver todo esto, ¿qué nos pregunta el tren nocturno? Ay, ¿qué será, Julito? No, ni idea. Bueno, queremos saber quién o quiénes los inspiran en la vida y por qué. Sencillo, una pregunta abierta, así que bueno, quienes respondan a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos. Pueden dejarnos su respuesta escribiendo a trenradio@gmail.com o en Twitter en @trennocturnook. ¿Quiénes los inspiran? Veamos qué dicen nuestros oyentes y bueno, se van a hacer acreedores a algunas entradas que dentro de un ratito vamos a mencionar. Gracias, Gaby. Y bueno, Andrés, muy bienvenido a este nuevo viaje de Tren Nocturno. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un placer recibirte, queridos amigos. Andrés Hatum es profesor en Management y Organización de la Escuela de Negocios de la UTDT, Universidad de Itela, Universidad Torcuato de Itela. Cuarteto. En cualquier momento voy a un cuarteto, no hay problema. La verdad que sería interesante. Se viene el cuartetazo. Hoy se viene un cuartetazo con este programa. Realmente te digo, en serio, Andrés, pensé mucho en este programa y realmente, mirá que no me sucede muy a menudo. Es un tema muy, muy interesante y que se trae con sus chispitas mucho material para hoy. Bueno, queridos amigos, les está explicando a nuestro invitado que es doctorado en Management por la Universidad de Warwick de Inglaterra. Es consultor y colaborador en La Nación. Como consultor de recursos humanos trabajó en diferentes empresas en Argentina y en el extranjero y escritor de varios libros. Fundamentalmente hoy nos vamos a remitir a su libro número 13, que lo tenemos hoy a la vista, repito, El antilíder. ¿Qué número, no? La yeta con el número de antilíder es terrible. Depende. Bueno, pero a juzgar por cómo está saliendo este libro, parece que todo lo contrario. Por eso dije depende, Gaby. En realidad es cierto. Está viniendo muy bien este libro. Y fundamentalmente para nuestros oyentes, partamos de, vamos a definir qué es un líder, qué es un antilíder. Mira, yo me podrí bastante de leer temas de liderazgo, ¿no? Es decir, hay que ser bueno, hay que ser amable, hay que comunicar bien, hay que tratar bien a la gente. Es decir, eso ya lo sabemos por sentido común. Bien. El tema es, ¿qué pasa con los animales que tenemos del otro lado, que nos hacen la vida imposible, que nos atropellan, que acaban con nuestra salud? Entonces dije, vamos por la antítesis, vamos a escribir algo de lo cual no hay, que es el opuesto al líder, ¿no? El antilíder. Está muy bien, porque en realidad para indicar o de algún modo definir lo que se debe hacer, es muy bueno decir lo que no se debe hacer. Y con eso te va a salir justo lo que queda, que es lo que puede salir. ¿Qué, Gaby? ¿Sabés qué pensaba? A mí me gustaría recorrer un poco, digamos, el ordenamiento del libro, ¿no? Que además es un libro que es muy fácil de leer, como te decía, digamos, antes de ingresar al estudio, divertido, con casos reales, con ejemplos de la literatura, del cine. Vos haces un repaso del concepto de liderazgo históricamente, desde los años 30 a la actualidad. ¿Querés contarnos brevemente cuánto cambió la perspectiva y cuáles fueron las dimensiones de análisis que se fueron incorporando? Es buena la pregunta porque en realidad todo viene de ahí, ¿no? Sí. Cambió muchísimo porque de pensar en el super líder tipo superhéroe al principio, es decir, el líder de la empresa, organización funcional, o sea, piramidal. Hoy estamos hablando de un líder con un rol más en el centro y abajo, más que arriba, mirando diciendo, soy el más importante de todos. Entonces, eso te cambia fundamentalmente la óptica, es decir, el líder como un iluminado o el líder como un colaborador más que tiene una capacidad de poder vislumbrar qué le pasa al otro, de empatía,
Cambia muchísimo. Ese fue el avance enorme que hubo en los temas de liderazgo, básicamente. ¿De qué depende eso fundamentalmente? Y de tu capacidad humana, ¿no? Bien, a eso quería apuntar. Es fundamental. Vamos a la capacidad humana. O incapacidad humana. Porque este es un libro de incapacidades. O incapacitados, claro que sí. ¿no? Claro que sí. Porque me parece que para capacidades tenés los que son líderes, pero ¿qué pasa con estos incapaces humanos que son un horror? Son un horror. Sí, pero de hecho, muy tremendo, estos horrores ¿no? son muy exitosos, realmente. Son sumamente exitosos Sí. porque son inteligentes, no Eso. son idiotas. ¿sí? Algo maquiavélicos. Sí. Pero tienen comportamientos espantosos que hacen la vida de la gente un infierno muchas veces. Entonces, eso es lo que te pasa. Después nos vas a contar por qué este estilo de líder, de persona, que es Bien. el antilíder, tiene tanta preeminencia y tanta presencia en tantísimas empresas. Son tan útiles y eso es lo que pasa. Exacto. Son útiles, pero vos decís en el corto libro, plazo, en ¿no? el corto plazo. Totalmente. Sí, exactamente. En el corto plazo sí. En el largo plazo la sustentabilidad de la organización se pone a riesgo, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en los ultísimos tiempos de las crisis. En crisis estos personajes terroríficos son ideales. Claro. Y de hecho muchas empresas lo que hacen es contratamos antilíderes porque te limpian la organización, echan a todo el mundo, te ponen patas por todo para arriba, pero después la gente que cuando pasa la crisis quiere gente normal, no quiere un animal que te dirija, porque no lo soportás. Lo soportás en épocas de crisis, pero no en épocas de normalidad. Habría que hacer contratos temporales. Breve, este contrato por tanto tiempo. Vos decís en el libro otra cosa que, digamos, me resultó interesante, que haces una distinción entre lo que es tener autoridad formal e influencia. Sí. A ver, el antilíder es un animal de poder, es una tarántula. ¿Sí? Entonces, mientras que la persona que es líder básicamente se maneja por su propia autoridad, por la capacidad de influenciar en el otro. Claro. No necesita el poder para eso. Pero eso ya es recontra sabido. Pero el antilíder necesita poder, quiere poder, le gusta llegar a arañar todo eso. Ajá. Y para eso le viene bárbaro tener las capacidades que tienen, porque hay varios tipos de antilíderes. Vos mencionabas en una de las partes iniciales del libro, una de las frases... No, por favor. Mientras tanto, por eso me están matando los antilíderes. Sí, me pongo a leer el libro mientras tanto. Sí. Me pongo a leer el libro, sino mientras tanto. No, vos mencionabas una frase de Ana Karenina de Tolstoy, donde mencionaba que lo relacionaba con la familia. ¿Cómo es eso? Bueno, que decía que las familias, todas las familias de algún modo, claro, todas las familias felices se parecen. Sí, que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Exacto. Claro. Es un espanto, ¿no? Y la verdad que sí. Sí, pero bueno, es como todo. Cada compañía es una familia, puede ser feliz o infeliz, va a depender de su cultura. Exacto. Y cada cultura, si está podrida y llena de antilíderes. Entonces es divino. Es decir, imagínate, vas a trabajar, primer día de trabajo en tu vida, decís, voy a la empresa que soñé, me contrataron, y de repente te toca una asquerosidad de jefe y te querés morir. Primer ejemplo en tu vida. Claro, terrible. Que es un poco lo que te pasó a vos con... Me pasó. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no ha tenido, quién no ha atravesado alguna experiencia con antilíderes? El otro día encuentro el fax que le mandé a este jefe que tuve en uno de mis primeros trabajos, renunciando por fax, no había mail, diciéndole, mire, renuncio, ya le llegará el telegrama, pero renuncio porque realmente su capacidad de liderazgo es espantosa. Yo tenía 26 años, no sé, un inconsciente. Dicen que el tipo estuvo gritando por una semana seguida para ver cómo podría destruirme, pero yo ya había renunciado a él. Claro. No a la institución, yo le renuncié a él porque era un animal, trataba mal a todo el mundo. Pero bueno, como a mí ya me importaba poco, me había sacado la camiseta de todo y lo confrontaba de una forma que a él no le gustaba, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar cuando volvamos enseguida al programa, después de este corte, porque justamente es interesante, hablando de las características de estos personajes siniestros, cómo uno se puede defender de ellos, de acuerdo a las distintas tipologías. Sí, señor. Vamos a abordar eso en cuanto volvamos. Hay formas de sobrevivir. Bien. Muy bien. Menos mal, nos das por lo menos una posibilidad. Salvo un caso, ya vamos a hablar. Veremos. Antes, Gaby, de ver ese caso
que nos está hablando nuestro querido Andrés. ¿Qué temas musicales tenemos hoy para escuchar? Hoy les traje un tema musical interpretado por Hindi Sahara, cantante franco-marroquí. El primer tema que vamos a escuchar se llama Dream. Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí con las obras de teatro en este momento. Les ofrezco, obras que ya están anunciadas de la semana pasada, que son Tita y Nené, el sábado a las 22:30 en el Teatro No Avestruz. El viernes a las 23 les ofrecemos Tracción a Sangre en el Teatro Pan y Arte, sí, exactamente, en la avenida en Boedo 876. El viernes a las 21 tenemos Los Hermanos Karamazov. Mirá, Los Hermanos Karamazov en el Teatro El Convento. Yvonne, la princesa de Borgoña, en el Teatro IFT, en la calle Boulogne-sur-Mer, al 400, el viernes a las 21, el domingo a las 18, Cuestión de Principios, en el Taller del Ángel, en la calle Mario Bravo. El sábado a las 21 les ofrecemos La Librette du Liberté, en el Teatro El Marechal. Y el domingo, por último, a las 20 horas, les ofrecemos Cabeza de Globo. Para todos aquellos que quieran, llámenos, mejor dicho, envíenos algún correo aquí a nuestro correo, trenradio@gmail.com. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard!
Gracias, Maxi. Seguimos aquí en Tren Nocturno. Nuestro correo, como acabo de decir hace un ratito, trenradio@gmail.com, y seguimos acompañados de André Hatum, que es profesor en Management y Organización de la escuela, la universidad, no el cuarteto. Por favor. La Universidad de Estela. ¡Vamos, Julito! Vamos todavía. Sigamos con los errores. ¿Ves? Una cosa es cometer errores, y eso es lo que vamos a hablar en este bloque fundamentalmente. Las distintas posibilidades que tenemos, como dijiste recién en el corte, de que todos tenemos posibilidades de ser un poco antilíderes y en todos nuestras tenemos vidas. algún rasgo así medio raro y medio feo, ¿no? Es decir, somos personas. Sí. El tema es cuando el antilíder supera al líder y entonces se apodera de tu personalidad directiva o tu persona. Pero el problema es cuando existen antilíderes que son full antilíder, claro. Y eso te hace la vida un infierno, ¿no? Uh-huh. Por eso los cuernitos del libro. Pero hay distintos tipos de antilíder, no dan todo lo mismo, no es todo lo mismo. Una cosa es un antilíder cortoplacista, que es aquella persona que quiere resultados ya, y entonces vos tenés que ver cómo te acoplás para poder seguirle el ritmo del cortoplacismo. Sí. Alguien que no te va a manejar complejidad, que no te va a dar cabida estratégica. Pero la otra es el otro extremo, el narcisista, que ese es imposible de cambiar. Y ese es el más complicado. El narcisista es el que se mira permanentemente a sí mismo, que se cree su propia realidad, que se rodea de infelices y que nunca va a poder tener un equipo de un nivel bueno, porque su propia inseguridad hace que siempre sea menos que o considere a alguien menos que él, ¿no? Yo viendo las distintas tipologías hubiera apuntado más al psicópata. Sin embargo, el narcisista lo dice rotundamente. El psicópata para mí es un impulsivo y tomador de riesgo. Es peligroso porque evidentemente puede hacer cualquier cosa, pero el narcisismo te enceguece y ya no sabes a dónde vas. Y entonces no te importa nadie que te rodea, tu equipo no te importa nada. Y eso a la gente le hace mal. El tóxico es bravo, el bestial es bravo, pero después tenés otros como... El de madera emocional, ese me divirtió tanto, claro. Cuando dice de madera emocional, de madera. Vos sabés que una vez en un trabajo, una consultoría que hice, le digo, mira, al presidente de la compañía, vos, o un director, no me acuerdo ahora, pero sí. Le digo, tendrías que empezar a dar más feedback al equipo directivo, la gente lo está reclamando, y me dice, prefiero hacerme una colonoscopía antes de dar feedback. Directamente. Lo puse en el libro con esas palabras porque me pareció increíble que me diga eso. Rotundo, ¿eh? Entonces, ese tipo de madera emocional es alguien que es un freezer, es una heladera, y que es muy difícil traspasar. Pero si vos sabés lidiar con alguien así, más o menos zafás. El tema es, ¿te querés quedar en la organización o no? Ese es el tema. ¿Sos capaz de quedarte y sobrevivir al antilíder o no? ¿Es conveniente intentarlo? Si es una buena organización y tuviste mala leche de que te tocó un antilíder de jefe, entonces tratá de sobrevivirlo. Ajá. Ahora, si la organización está absolutamente contaminada de antilíderes... Ya no hay nada que hacer. Entonces no hay nada que hacer, salvo que vos seas uno, que estés en germen de antilíder y te tenés que ir. Vos tenés que quedarte, digamos. En tu libro hablas, Gaby, eso no sé si lo leíste, ¿de qué? que habla de que pueden coexistir perfectamente en una misma empresa líderes y antilíderes. Sí. Este sería el caso donde uno puede correrse el lugar, Por que ejemplo, lo manden a otra sección. O mismo si tenés que convivir con un antilíder, porque no necesariamente te pueden cambiar muy seguido en las compañías, claro. Tenés estrategias, ¿no? Para decir, mira, al tóxico no tengo que estar en la mira del tóxico porque me va a hacer la vida imposible. Con el bestial tengo que tratar de ser más resultadista para ayudarlo a él a conseguir sus resultados, porque si no me va a hacer percha delante de todo el mundo. Claro. Hay como formas de lograrlo, ¿no? ¿Qué opinas, Gaby? Sí, me gustaría recalar en esto que él menciona, ¿no es cierto? Sí. De lo que aparentemente son ventajas a corto plazo, pero que afectan la salud emocional, integral de las personas y la cultura. Y la salud organizacional. Claro, ¿sí? la cultura organizacional. Exactamente. Exacto. ¿Qué tipo de daños generan este tipo de antilíderes en las organizaciones? Terrible, la sustentabilidad de la compañía, básicamente. Vos fíjate, después del caso Enron, que es famoso, se fue al demonio toda la empresa, una empresa que parecía exitosa, que hasta McKinsey decía que era maravillosa. El mismo McKinsey empezó a hablar de salud organizacional, cómo preservar la salud.
Y la salud organizacional se preserva con una buena cultura. El antilíder es el fermento de la mala cultura, ¿sí? De una enfermedad organizacional. Pues las organizaciones se enferman. Claro. Hay mentirosas, paranoicas, esquizofrénicas, hay de todo. Una sociedad que se enferma, digamos, una empresa, una organización que se enferma, ¿tiene el certificado de función hecho o no? Hay distintos tipos de enfermedades, porque una cosa es una que te miente y otra cosa es como Enron, en donde era todo, está todo dibujado y realmente había una psicopatía muy grande. Entonces esa sí tiene un certificado de función. Pero tenés las paranoicas, en donde te dicen, mira, trabajar en esta compañía, como me pasó una vez, tiene que ser un orgullo para todos ustedes. Y el sueldo, acá no se discuten los sueldos. Entonces hay un delirio de grandeza muy grande. Esquizofrénica, donde lo que se dice y lo que se hace no corresponde. Hay un gap entre lo que se dice y se hace. Claro. Hay distintos tipos de enfermedades. Según el tipo de enfermedad, certificado de función más cercano o no. El antilíder ayuda a que eso pase. Sí. ¿Qué opinas, Javi? Y también pensaba en cosas que de alguna manera este libro sugiere o te dispara, que tiene que ver con no solo lo que sucede dentro de la organización, sino cómo impacta esa coherencia. Vos hablás en un capítulo, de la necesidad de alinear liderazgo, cultura y estrategia. Es clave eso, ¿no? Eso, para cualquier tipo de compañía, si vos tenés la mejor estrategia del mundo y tenés el líder que le importa 3 rábanos a la gente, esa estrategia no llega a ningún puerto. Como tenés que tener tu estructura alineada, como tenés que tener tu cultura, ¿no? Entonces, que se fundamenta en valores, ¿no? Eso es muy intangible y que hay que cuidarlo mucho. Los valores tardan mucho, o una cultura tarda mucho en formarse y en consolidarse, y en muy poco tiempo la podés destruir. Me gustaría que vayamos, antes del corte, que se vienen un par de minutitos, a casos reales, Gaby. ¿Te parece bien? Que hay un montón. Tenemos un montón. Pero podemos apuntar a casos reales de las empresas. También me gustaría sumergirnos un poco en la historia. Bárbaro. Hagámoslo. Algunas sugerencias de cine también. Bueno, mira. Elegí lo que más te gusta para hablar. A ver, me encantó una entrevista que le hice a Canessa. Sí, Canessa, el Roberto sobreviviente. Canessa, sobreviviente de los Andes, Sí, porque hablando ahora de buenos liderazgos, ese es un liderazgo que surge de la nada, porque te puede pasar todo lo contrario, es decir, Claro. a vos te dan una posición de liderazgo y de repente sale lo peor de vos y sale un antilíder, pero también puede salir un líder absolutamente increíble. Roberto Canessa, se cae el avión famoso de los uruguayos y surge el liderazgo frente a la adversidad. Me encantó, me emocionó mucho hacerlo, y él al final, yo como conclusión, Roberto, y me dice, como conclusión, en mi vida aprendí que hay que tener 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. 8 horas de ocio. Me dice, esto es lo que te deja esos desafíos tan importantes en la vida. Perdón, no se puede hacer coincidir ninguna de ellas, ¿no? Porque 8 de ocio en las 8 de trabajo no es conveniente. Bueno, podés divertirte, pero él decía 8 realmente para poder hacer algo que te desconecte. No, dije este chiste porque realmente es una situación muy trágica la que fue. Muy trágica. Pero ¿con qué espíritu se la toman? Bueno, eso es como algo positivo. Sí, la serie. Y la resiliencia. Por supuesto. Como algo. La serie La Casa de Papel. Sí. Ahí ves los antiliderazgos y liderazgos que vos tengas ganas de ver. Fue maravillosa. Sí, muy buena. Ya no ahora se viene la continuación. La continuación. Sí. Pero sin importancia el spoiler, porque ya la vio todo el mundo. Pero vos tenés a Berlín. Berlín es tremendo. Berlín es el antilíder por autonomacia. Es maravilloso. Es un reventado, narcisista, brutal y absolutamente tóxico. Sí. Entonces ahí tenés un caso de película que es maravillosa para eso, ¿no? Para poder ver un antilíder. Sí, como contrafigura está el doctor. El doctor, exactamente. Claro. A ver, ¿pero por qué el doctor? Él se hacía llamar el profesor. No, el profesor. El profesor. Me fui del personaje. Claro, el profesor es un líder estratégico absoluto. Sí. Una mente brillante, de avanzada, que anticipa. Absoluta. Nairobi también. Que no quiere generar además, digamos, daños
no solo dentro del equipo, sino en la sociedad. 5 daños colaterales. ¿Viste? Claro, los daños en colaterales. cambio, Berlín le importaba a Terror y decía, Claro. vamos a poner un misil acá y que reviente absolutamente todo. Ese es el mejor ejemplo antilíder de una serie. Buenísimo. Bueno, vamos a ir un corte muy breve y enseguida volvemos a hablar de esto que tiene mucho para traernos nuestro invitado Andrés Hatum. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, Arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. A tu lugar favorito de la casa llegan con el humor más picante. Yo me voy a presentar. Mi nombre es Guadalupe Ugalde y estoy muy bien acompañada de mi amigo Francisco Guida. Todos los viernes a las 22. Pero qué bien. Me saluda este intento de persona vamos. El Balcón. Siempre dije que quería hacer las cosas bien. ¿Y cómo salieron? No tan bien. El lugar perfecto para ver la realidad desde otra perspectiva. El Balcón. Todos los viernes a las 22 horas. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard! También ahí. Tenemos tanto para hablar como dice nuestro invitado, Andrés Hatum, profesor en Management y Organización de la Escuela de Negocios de la UTDT, Universidad Torcuato Di Tella. ¿Cuándo una persona debe irse de una empresa? A veces pasa que uno se empieza a sentir mal. Pasa trabajo, te duele la panza, te duele la cabeza, gastroenteritis. Sí. Mira, hasta hay estudios Te que hablan... obsesionás Te obsesionás. con el tema. No podés dormir Totalmente. bien. Empezás a tomar clonazepam, Valium. Todo. Ya es hora de irse. Ya es hora de irse, sobre todo cuando tu jefe son esos bestiales que arrasan con tu propia personalidad. Es momento de empezar a buscar un lugar que te haga bien en la vida, porque el trabajo es mucho tiempo y uno tiene que tratar de encontrar ese espacio de alegría y felicidad, un poquito. ¿Sí? Ahora, qué cosa contradictoria, porque vos estás diciendo que se debe ir cuando se llega a esa situación.
Esa situación Antes, implica... idealmente, ¿no? Porque es decir, esto ya es el límite. demasiado Sí, tarde. no, pero me refiero a que si existe un personaje de esas características en el liderazgo en una empresa, obviamente la gente que trabaja rinde mal, no aporta lo que debiera aportar Por y supuesto. termina, como vos decís hace un rato, en el fracaso de la empresa. La eficiencia de la gente baja, pero hay gente que le importa 3 rábanos nada. Pero los empresarios que dicen, yo quiero salvar mi empresa. Hay algunos que se manejan por comodidad, otros por alguien que le diga que sí a todo, porque les gusta. Entonces, depende de la situación. Los antilíderes sobreviven porque saben ubicarse y tienen mucha cintura. Bueno, Bien. ahí quería ir, ¿no? Digamos, porque una asociación libre pensaba, por ejemplo, con el tema del bullying. Sí. ¿no? Cierto. Que no siempre es fácil Y es muy sutil reconocer. muchas veces, ¿no? Claro. ¿Cómo puede una empresa reconocer quiénes están funcionando como antilíderes dentro de la estructura organizacional? Una empresa que se anime a hacer una encuesta de clima rápidamente distingue quién es un buen jefe o no. A veces no la hacen porque tienen miedo de que los que tienen buen desempeño salten como malos jefes. Claro. No les conviene, es la antítesis, ¿no? Claro. Esas dicotomías suceden. Pero te pasa, es decir, con una encuesta de clima rápidamente vos sabés quién es quién en la compañía. Quién es un buen jefe, quién es una bestia, quién es un animal, quién maltrata. Y más allá de la encuesta de clima, la gente habla. Es Claro. cuestión de querer escuchar a la gente. A veces... Sí, y no habla solamente dentro de la empresa, sino que hablan fuera de la empresa. Y eso ¿no? es peor. También... Eso es peor. Dicen que el efecto de hablar mal de una empresa afuera de la compañía es por 10. El multiplicador es 10 veces. ¿No? Es decir, che, esta empresa es horrible para trabajar. Y hoy tenés un montón de mecanismos por la web para saber qué pasa en esa compañía. Happy Mondays, por ejemplo, Claro. acá en Argentina ya está instalado. Vos sabés cuánto gana tu colega, la gente que se fue de la compañía, qué piensa de esa compañía. O sea, tenés un montón de formas de informarte cuán buena o mala es esa compañía o ese jefe. Mira qué curioso, ¿no? Es un buen mecanismo, ¿no? Muy curioso. Porque asocio con tantas cosas al mismo tiempo, Gaby. Una de ellas, por ejemplo, es la circunstancia de la asociación con cualquier elemento en la vida cotidiana de relaciones. Y sí. A todo nivel. Vos fíjate. A todo el que se te ocurra. Lo primero se empezó a hablar de la gente tóxica. Claro. La gente tóxica Por ejemplo. no es del trabajo, es de la vida que te Claro. rodea. ¿Y qué tenés que hacer con la gente tóxica? Esta Mateas, ese que escribe. ¿no? Exacto. Sí, Dice, sí. hay que sacársela de encima porque la gente tóxica te genera cosas malas. En las compañías y en las organizaciones es exactamente lo mismo. Claro. Hay que ver si quieren sacárselo encima. Exactamente. Porque también tienen sus Pero bueno, vos como necesidades. empleado, como colaborador, podés tomar la decisión de decir, me voy. El problema hoy en la Argentina es que el mercado laboral está tan mal que no Claro. es fácil decir, che, Bueno, me voy. ¿Entendés? Te tenés que bancarte tal vez a un jefe que es una basura. Claro. Pero bueno, una vez que el mercado esté bien, matemos a la basura. Ahora, en cuanto a estos jefes, sean o no sean Matemos al tóxicos, animal. ¿qué es conveniente para una empresa? Perdón. ¿Qué es conveniente para una empresa? ¿Preparar un jefe o traerse un CEO de afuera que viene rutilante y con toda la pompa? Mira, puede ser una u otra. Lo que pasa es que no tiene nada que ver eso con un antilíder. Vos podés preparar a una buena persona y traer una buena persona, o preparar a una bestia y traer un animal. O sea, todo depende qué estés buscando. O sea, a veces el hecho de preparar a alguien internamente tiene que ver con algo cultural, que es la gente crece de adentro. A veces traer a alguien de afuera tiene que ver con un factor transformacional. Necesitamos que la empresa cambie muy radicalmente, traemos una mente fresca de afuera. ¿Entendés? Gaby, ¿qué querés decir? Tengo muchas preguntas. Empezá con Hay una. otro, hay otro tema que también tocamos que es interesante, que tiene que ver con una mirada, digamos, al futuro, hacia el futuro. Y la pregunta sería, ¿hay vida en las organizaciones? ¿En las corporaciones en el futuro? ¿En qué sentido, vida? ¿en el futuro? Claro. Ok, pero el vida... Hablamos de, vos mencionás de Sí, cambios perfecto. en los diseños organizacionales, en los modelos de negocios, hablás de un pasaje de una estructura jerárquica a una network de equipos. Ya están cambiando muchísimo las empresas, es decir, todas estas empresas a partir de las plataformas, Uber, las redes sociales, todo esto está generando que las empresas cambien, es decir, nos estamos basando en otro tipo de empresas más colaborativas. Sí. Yo personalmente creo que
mientras más colaborativa sea la empresa y el tipo de organización, los antilíderes están mucho más expuestos y entonces le vamos a sacar la ficha mucho más rápido. ¿Cuándo abunda el antilíder? En organizaciones más piramidales, más jerárquicas, más funcionales, donde ellos pueden anicharse. Más desiguales. Exactamente, más inequitativa. Cuando vos tenés organizaciones más horizontales y colaborativas, el antilíder no tiene lugar. Porque está muy a la vista que es un reventado, una reventada. Claro. Volvamos al tema de los casos reales. ¿Ulises fue un antilíder importante para vos? Fue un líder importante. Perdón, ¿un líder importante? Hoy entre un líder, el cuarteto y el líder, ¿cómo me vas a confundir? Mira, es un cuarteto. Este programa es un cuarteto. Esto es un cuarteto. El cuarteto, mira, con Maxi que está del otro lado de la operación técnica. Pero me refiero a un cuarteto, son Andrés Jatú, nuestro invitado, Gaby, yo y mi otro yo. Ese es el cuarteto. Mi otro yo me hace decir antilíder cuando quiere decir. Ese yo que te está traicionando. A ver, sí, Ulises fue un gran líder. Exacto. Hay muchos momentos de Ulises que son buenísimos para contar. Hay uno en particular que es cuando llega a esta isla en donde están estos gigantes, ¿no? Sí. Los cíclopes. Los cíclopes, estos monstruos de un solo ojo. Y bueno, y el cíclope empieza a comerse a los colaboradores de Ulises. Y Ulises, que era muy inteligente, podría haberse ido, pero no, se quedó y engaña al cíclope. No sé si se acuerdan que les decía, ¿y vos quién sos? Y yo soy nadie. Sí, okay, sí. ¿te acordás? Y entonces está muy bien sintetizada. Cuando emborracha al cíclope y cuando el cíclope se duerme, le pincha el ojo, lo deja ciego y por los gritos llegan otros cíclopes. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y nadie... ¿Quién te hizo esto? Nadie. ¿Y quién te pichó? Nadie. Pero estás loco, le dicen. Claro, fue nadie. Era Ulises que no le dijo jamás su nombre. Con su gesto. O sea, nunca abandonó ese equipo. Eso es un buen líder. Eso es lo que pasa, que el cíclope tiene un solo ojo, por lo tanto tiene un solo punto de vista. Nosotros tenemos dos. Y Ulises tenía, aparte de dos, una gran sabiduría. Muy, muy sabio, con una mentalidad inteligente, compleja y estratégico. Eso es un buen líder. ¿Sí? Alguien que influencia, que puede comunicar bien, que toma decisiones. El líder tiene que tomar decisiones. Los antilíderes toman decisiones, pero hay un tipo de antilíder que yo lo llamo el antilíder manteca o el líder manteca. Sí. Que son esos tibios, ¿viste? Que no toman decisiones, que son como el líder caquita. Ajá. La palabra que no es lo mismo porque vos en el libro mencionás el teflón. El teflón, exactamente. Claro, evitar quedar pegado. Claro, no toma decisiones para entonces, acá le hicimos una palabra en francés, caquette. Pero tenés otros antilíderes que nada de manteca tienen, como por ejemplo Edgar Hoover. Hoover era un animal. El director del FBI. El director para el FBI es algo histórico, que tenía todo, es decir, era una persona hiperinteligente, es el que arma el FBI, pero también era un tipo tóxico, que perseguía a subordinados, a la sociedad. Tenía muchos condimentos de antilíder, pero por donde quisieras, desde maquiavélico, bestial, todo, ¿no? La verdad que era un tipo complejo. ¿Qué presidente norteamericano de anterior a él, bastante anterior, decía que él estaba al frente de la Gestapo de Estados Unidos? Mira, no sé, pero yo lo he leído. Creo que cuando murió Nixon estaba contento, me parece, en su momento. Porque era algo que nadie, no le iban a decir públicamente, pero realmente era un dolor. Es decir, el antilíder duele. El antilíder te duele el zapato, te obsesiona, te duele la panza, te desquicia. Te desquicia. ¿Sabés? Digamos, sí, las encuestas son bastante categóricas, ¿no es cierto? En relación a este tema, señora, la mayor parte de la gente que renuncia a las empresas. La última encuesta de Gallup sobre el tema, sobre 3.220 encuestados, la mitad se fue por su jefe alguna vez de su trabajo. Es un montón. O sea, si va la gente por dinero, puede irse, pero no es la principal causa. La gente abandona a sus jefes. Claro. O sea, a comportamientos espantosos de gente horrible. Claro. De jefe horrible, ¿sí? Y hay un estudio en Suecia sobre 7.000
300 o 400 personas que lo siguen a lo largo de 10 años, y aquellas personas que tuvieron muy malos jefes tuvieron una incidencia de infarto un 40% más que los otros. No me digas. Sí. O sea, imagínate hasta dónde puede llegar tener un... Porque esto, vos decías, hay felicidad. El trabajo, si no encontrás un aspecto de felicidad, se convierte en enfermedad. Bueno, ya que hablas de felicidad... Vamos al tema musical. Dale. Dale. ¿Eso es el tema musical? Sí, bueno, pero él también toca el tema de la felicidad. Así que yo le voy a dejar una pregunta picante, que nos vamos al tema musical, que tiene que ver, bueno, con este interés creciente por parte de las empresas en contratar gente feliz o en devenir ellas mismas organizaciones felices. Pero después del momento musical, y vamos a seguir con otro tema de Hindi Sahara, en este caso con Can We Dance? ¿Viste? Felicidad, justamente. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias, Maxi. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de Andrés Hatum y con el tema de la infelicidad. ¿No, Gaby? ¿Qué queríamos saber de la infelicidad? En realidad queremos saber de la felicidad, porque las empresas están ocupándose con este asunto. Ya no es más una sensación aparentemente la felicidad. Quieren contratar a gente feliz, quieren devenir ellas mismas organizaciones felices. Claro, ¿Qué está pasando, económicamente, Hatum? querida. Claro. Conviene, es platita. O sea, vos tenés gente contenta.
es gente que te va a aportar más, que va a ser más eficiente y más productiva. Es guita. Eso es lo que las empresas tienen que entender. Y por eso los buenos ambientes de laburo, como hacen Google, por ejemplo, Globan, que tienen lugares como un poco más agradables. No tiene que ser un cusucho sin ventana. La gente necesita vivir bien y estar bien en el laburo. ¿Por qué no hacer home office? ¿Cuál es el problema de no trabajar en la casa porque a alguien se le canta de que tiene que pasar la tarjetita y poner el culo en la silla? Eso está mal. Sí, no te torna más productivo. Pero no te torna, al contrario, vos le das un par de días, es decir, hacés home office, un par de días, tenés un empleado recontra comprometido y feliz. Claro. ¿Entendés? Vos citás el ejemplo de una empresa argentina muy innovadora. Ten Pines. Sí. Ten Pines, una empresa argentina sin jefes. Vos sabés que... me encantó. Me encantó. A mí me fascina. Dije, ¿será posible esto? Es posible. De hecho, uno de los fundadores fue alumno mío. Cuando me contó lo que hacían, digo, yo no podía creer. Vi los sistemas de recursos humanos. Tienen todo transparente, todo abierto. Maravilloso. O sea, cómo se toman las decisiones de manera asamblearia. Las compensaciones, que no es broma, la selección de la gente, entre todo, es como un sistema horizontal. Cantón suizo, viste que la decisión es del pueblo. La verdad que muy bien. Como un anarquismo muy sui generis. Bueno, más o menos. Me gusta. ¿Quieres que traigamos una jarra de 1 litro de agua? Este hombre me pone nervioso. Sale el clon y me tira cualquier cosa. Ya te empecé el programa con el cuarteto. Y después tenemos acá la pregunta de Marina, que dice si podés mencionarle casos de antilíderes bestiales a lo largo de la historia. Marina Núñez, una buena pregunta por el correo. Gracias por la pregunta. Robespierre es un líder bestial en la historia. Robespierre empieza como un líder, parecía un líder del pueblo que quería bajar esos conceptos de fraternidad, libertad, al pueblo, y cuando toma el poder se convierte en un antilíder bestial y termina matando a todo el mundo y lo termina matando a él. Con una anécdota muy interesante, para que no hable más, le pegaron un tiro en la mandíbula al final en el juicio y ya se murió con la... Es decir, lo guillotinaron, pero con un tiro en la mandíbula. No hables más, Robespierre. Ese es un líder bestial de historia que realmente se convirtió en bestial. Es decir, que son estos demagogos que van surgiendo y se van transformando. Y son animales organizacionales que son muy peligrosos. Pero esa no es moneda corriente para un antilíder, porque un antilíder generalmente es convocado para las papas que queman. Sí. Salvame la empresa. Vení acá, toma y hace esto. Perfecto, la salva. Sí. ¿Y después qué hace? Hace como los emperadores romanos que se transformaban en dictadores después que los llamaban para salvar un problema. Bueno, pero una cosa es una compañía, otra cosa es un Robespierre que le dicen, vos sos el ideal de la revolución. ¿Y qué hizo? Hundió la revolución. ¿Y quién vino? Un estadista, Napoleón, que puso orden. Con la excusa de la revolución, pero ¿qué creó? Un imperio. O sea, imagínate, le dio una vuelta distinta, ¿no? Cierto. ¿Se puede inhibir el surgimiento de un antilíder en una organización? Una vez que aparece un antilíder, ¿se lo puede limitar, transformar o directamente hay que optar por eliminarlos? A ver, es muy buena pregunta. Yo creo que los líderes de una organización, el CEO y digamos los que tienen las posiciones más importantes, tienen que captar rápidamente quién es antilíder para hacerle un ultimátum. O cambias tus comportamientos o te vas de la organización. No hay vuelta atrás. ¿Cómo debe ser la relación de estos antilíderes, líderes y antilíderes, con el directorio de la organización? ¿Cómo debiera ser? Bueno, el antilíder tiene mucha cintura política, entonces se va a saber mover y va a tratar de siendo maquiavélico. Es una de las características es maquiavélico, es esa persona que, es decir, ¿por qué llega un antilíder? Porque es muy inteligente. Claro. ¿Sí? No es ningún estúpido. Sabe qué decir, cuándo callar, con quién hablar determinadas cosas, con quiénes no, con quién negociar, con quién no. Absolutamente. Un poco de esto también tiene que traer, Gaby, según vos lo decís en tu libro, que me gustaría reiterar el nombre, El antilíder, de André Hatum, ¿por qué las personas no renuncian a las empresas sino a sus jefes?, de la editorial Vergara. El tema de la gente.
lo importante es poder conocer el perfil, según decís en una parte del libro, conocer el perfil del antilíder para saber cómo manejarse con él. Yo creo que acá, sobre todo en una limitante como el mercado nuestro, que no te puedes cambiar de trabajo todo el tiempo, entender quién tenés delante y saber cómo manejarlo va a hacer que perdures en el trabajo, ¿entendés? Entonces, a ver, si es solamente cortoplacista es una cosa, si es un narcisista tengo problemas graves. O sea, puedes prever sus actitudes futuras en función de conocer su saber perfil. cómo moverte. ¿Sí? El libro te da todas esas técnicas. Bárbaro. Otro tema que también menciona en el libro... Vamos a mil. Vamos con todo. ¿Manager o líder? Bien. Fácil me da. Ahí te la tiré directo, agarrá la raqueta y devolvé lo porque que te dé el piné, esa es la respuesta. O sea, si vos tenés es decir, no todo el mundo tiene que ser líder. Claro. Hay gente que quiere ser feliz directamente que ser líder. Por supuesto. O sea, y pasar inadvertido, ¿no? Y decir, che, ¿sabés qué? Yo quiero llegar a mi casa, estar con mi familia, tomar mate. ¿Para qué liderar? Tener gente a cargo, que es un dolor de huesos, mientras que es mucho más fácil. Qué delicado lo tuyo. Sutileza. Dolor de huesos, dijo. Es una artritis. Sí. Una artrosis. A ver, podés ser un buen manager sin necesidad de decir sos el gran líder de la organización. ¿Sí? Es saber ubicarse y saber a dónde. ¿Por qué? Por tu propia expectativa. Claro. Porque decís, che, si no vas a pedir más pista para algo que no tenés y te vas a frustrar en el camino. Sí. ¿Y entonces viva los managers también, ¿eh? Por supuesto. Un buen gestionador. ¿Y cómo se complementan, no? Porque vos distinguís lo que, digamos, las habilidades o las funciones de uno y de otro. El manager es un accionador, es un implementador. El líder es el generador de la estrategia y el visionario y el que puede anticipar, ¿no? Entonces necesitas de los dos. Necesitas de los dos. Muchos líderes no saben implementar. No tienen esa capacidad. Y muchos managers pueden implementar, pero no tienen la capacidad de visualizar. Claro. Entonces, es lo que vos dijiste, es complemento. Claro. No es ni malo ni bueno, es lo que hay. Fernanda de Pilar nos pedía que habláramos más de los distintos tipos de antilíderes y fundamentalmente cómo podemos sobrevivir a esos. No sé cómo llamarlos: perseguidores, abusadores, enfermos mentales o insensibles. Fernanda, me parece que tenés un problema con alguien, ¿no? Sí, ninguna duda. Sí, son, vamos a ponerle nombre de antilíderes. El antilíder es un enfermo, es decir, está enfermo de poder, de soberbia. Y sobre todo, en la base del antiliderazgo está la inseguridad. Claro. El antilíder es un inseguro, seguramente es un inseguro porque no confía en sí mismo y no confía en los demás. Pero vos sabés que esto de antilíderes está lleno de antilíderes, acabas de decir recién, y una pauta lo da un ejercicio que vos hiciste con tus alumnos, con un colega, donde les preguntabas... creo que vos lo habías hecho. Sí, un mail, ¿no? Exacto. Si por mail quisieran hablar, un mail ¿cuál que le manden sería a sus el mail jefes? A tu jefe que no le podrías mandar nunca jamás? Y salen cosas espantosas, ¿no? O sea que todos estaban con cosas acumuladas. Un ejercicio de catártico. Fue una catarsis. Es decir, y sos una porquería, y sos una persona que no me da lugar, y nunca me dejas exponer. La verdad que la gente siente frustración por estos jefes. Pero, ojo, como me parece que ya estamos terminando, quiero rescatar algo. Las personalidades importantes, alguien que tiene personalidad muy fuerte, puede ser, no necesariamente es un antilíder. Hay líderes que son como fuertísimos y que te van a confrontar de una forma terrible, pero son grandes líderes, porque te enseñan, ¿sí? Sí. El tema es que te enseñe y que no te humille. Claro. ¿Ok? Sí, Ese es el límite. Hay una gran diferencia. Y en síntesis, ¿qué podemos aprender de los antilíderes? Ya hay estamos llegando. Mucho para aprender. Yo creo que hay mucho, pero porque ustedes me drenaron el cerebro con todo esto. Pero creo que, primero, tratar de entender quién tenés adelante para poder manejarlo y que no te maneje a vos, que no te arruine la vida, y eventualmente evitarlos e irse. Nos preguntaban un par de oyentes por líderes políticos. Yo te voy a hacer una pregunta que no recuerdo ni el nombre del oyente, y ya cerramos la computadora, que nos preguntaba en qué perfil podría entrar un personaje como Massa. Yo pondría Massa, esto es maldad, ¿no? El triple no. Es un líder, no sabe, no lee, no aprende.
Y te doy un ejemplo de lo que hizo Massa hace un poquitos días, cuando tira una información diciendo de que no puede ser que regalemos los recursos naturales, la agricultura, se refiere a la agricultura, el agro se le fue encima y después dijo, no me refería a la agricultura, me refería a la minería. Y no sabía para dónde ir. Es como que siempre está agarrándose de cosas, pero nadie sabe bien para dónde va. Es un triple no. Gaby, ¿para dónde vamos nosotros ahora que son las... ya es el cierre de nuestro programa? ¿Quieren saber quién será el invitado del próximo programa? Queremos. Suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Y para ver nuestras emisiones pasadas, visiten nuestro canal Tren Nocturno en YouTube. Gracias, Gaby. Muchas gracias, querido invitado Andrés Hatum. Gracias, profesor. No, al contrario, un placer y vamos a volver a vernos por tercera vez la próxima. El próximo libro. Muy bien, gracias, querido. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. Gracias, Gaby, por acompañarme. ¿Y con quién seguimos ahora? No miremos. No mires para otro lado, Julito. Chau, chau.